Cortó la llamada completa. Coño, es un peo, pero bueno, aquí estamos guapeando. Sí, pero estamos copiando ese tiempo, Dios mío. Mira, pero, ajá, que nos hemos ido como desviando, bueno, no desviando, no, el tema de tu formación es importante y el porqué de la arquitectura. Pero, ¿qué proyectos están haciendo ahorita en Pico Colectivo? Oye, Esteban, pues los últimos años la verdad es que estoy, sobre todo este último año, ha sido eh, de muy poco trabajo de construcción, de obras, salvo algunas cosas, porque lógicamente la situación no lo permite, ¿no? Sí, Una situación tan complicada en todos los aspectos. Eh, Así que he tenido como la oportunidad, la posibilidad de hacer algo que tenía pendiente, que también quería hacerlo. Aunque si te soy sincero, yo lo que quiero hacer realmente es construir, seguir construyendo, ¿no? sí. Pero bueno, he tenido chance en este tiempo de un poco poner en remojo las cosas y reflexionar sobre lo que hemos hecho hasta ahora y plasmar un poco esas ideas, ¿no? Para materializarlas en conceptos y en O- metodologías. pero antes, ¿algún proyecto que quieras comentar de Pico Colectivo? Pues puede ser el más reciente. Estoy trabajando en un proyecto dentro del centro de Caracas, en la Avenida Urdaneta, Ajá. un antiguo casino, un centro de apuestas, que ahora estamos reconvirtiendo en lo que llamamos ecosistema de economías culturales, ¿no? Es como una idea Ecosistema de economía cultural. de ¿Cómo es economías eso? culturales. Sí, es como Culturales. un centro cultural donde se desarrollan distintas disciplinas creativas que se conectan y se complementan entre sí. Hemos hecho algunas intervenciones ahí dentro, pero es muy interesante porque a razón de la situación tan complicada, ¿no? Hemos tenido como que aplicar un método de intervención del edificio, no pensando en el proyecto integral como una gran intervención, sino a partir de pequeñas dotaciones que se van incorporando dentro de un esqueleto que ya existe y que van dotando progresivamente a esa estructura, ¿no? Entonces ahí hemos hecho varias cosas, incluso con compañeros que hemos invitado a que desarrollaran también intervenciones ahí dentro. Hay proyectos de Ricardo Sanz, gran amigo, el profesor Sanz, de Rodrigo Marín, de Camilo González también. Hay un proyecto por ahí muy latente de Julio Kovalenko y Atelier Caracas, que son unos panas muy entusiastas y que están haciendo cosas interesantes. Y hay un proyecto mío eh, que a lo mejor has visto por allí, una intervención del edificio, es como una suerte de balcón parásito que atraviesa la fachada, ¿no? Sí. Una fachada de Corting Wall hermética, la clásica solución esta de vidrios acristalados. A mí me gusta como plantear una crítica a partir de esa intervención, Esteban, ¿no? Y lo hago así como constructivamente, porque siempre hubo una aspiración muy fuerte, me parece, dentro del mundo inmobiliario, de la arquitectura y el desarrollo de ciudad, por crear una suerte de imagen de sofisticación. Ujú. Y se traduce en distintas cosas, como uno de esos elementos es el Corting Wall, ¿no? La fachada de vidrio acristalada, que es antinatura del trópico, ¿no es cierto? O Claro. sea, es como si un Totalmente, edificio totalmente de en el acuerdo. no tiene sentido, es como una cosa que está fuera de lugar. Y nada, entonces esta intervención un poco propone también comenzar, hacer que el edificio comenzara a ventilar naturalmente, ¿no? Y recuperar esas energías locales. Es como el aporte. Yo estoy tratando, tú me mandaste esas fotos, pero ahorita con el tema de la internet, creo Bueno, que no no las puedo igual poner, coño. ahí se puede ver, pues se ha publicado, está en internet, es fácil de Sí. encontrar.
sí, 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 sí. Así que eso. Mira, con respecto, fíjate, hay en tu currículum también, yo creo que es un tema que podemos hablar porque es largo, el tema de la docencia, ¿ok? Ahorita eres profesor de la Universidad Central de Venezuela, Yo he sido profesor en la Universidad Central, sí. He dado clases de diseño en la unidad 00. en la 00, que Eh, esa es pero con ahí, bueno, está Javier Caricato, que esa. se puede decir que es como el personaje insigne de ese espacio, ¿no? Sí, Pero también pero claro, también hay otros profesores, Ramón Fermín, Rafael Urbina, Camilo González, o sea, gente como sí. muy talentosa y muy interesante. Pero ¿por qué dice, ahorita no estás dando clase? Porque veo, ¿sí estás dando clase en la central ahorita o no? Bueno, ahorita exactamente en este momento, no, Bueno, estamos porque en pandemia. está congelado, claro, pero yo soy profesor contratado, he sido profesor contratado, ¿no? De las facultades. Este, entonces, en verdad no tengo como una continuidad así tan fluida hasta que no presente el concurso de oposición. Tengo pensado Pero igual hacerlo. te contratan, pero te contratan todos los semestres. A mí también, yo tengo 30 años contratado, eso no importa. Pero me contratan todos los Compra, semestres. claro, nos contratan recurrentemente, ¿no? Sí, sí, bueno, Eh, tampoco hoy en día no, se... creo que eso no es correcto, ¿no? Porque según el reglamento de la universidad, en la medida, al paso de unos años, un profesor contratado Hay que abrir debe, el concurso. tiene que presentarse a concurso de oposición, correcto, Mira, exactamente. pero veo, viste clase en París, en Veritas, que es Costa Rica, ¿no? Sí, he dado Veritas. clases en universidades que Sí, Talca, Manchester School, o sea, ¿por qué tanto insistir con la docencia? oye, por varias razones, Esteban, la verdad. Eh, pues yo creo que dentro de la universidad hay un espacio de reflexión que no lo encuentras fácilmente en otros lugares, ¿no? Y no sé, ese mundo te permite como retroalimentarte y cuestionarte a ti mismo, ¿cierto? Fíjate que yo tenía una concepción de la universidad o sea, fui como muy rebelde siempre cuando estudié, ¿no? Y a veces rebelde sin causa, para serte sincero. Ahora, Está bravo con el mundo todo el tiempo. coño, sí, vale, es que estaba muy inquieto y me sentía un poco insatisfecho también por la forma de impartir la docencia y de los contenidos eh, clásicos de la universidad como una receta, ¿no? Hay cosas que no se ven en la universidad. Yo creo que yo aprendí mucho más fuera, incluso, ¿no? Como hablando con otros profesionales, con Fruto, eh, por ejemplo, Jorge Castillo, que siempre fue mi paradigma, mi arquitecto predilecto, ¿no? Yo veía, cuando era niño, recuerdo, que en el trayecto desde la casa de mis padres hacia el colegio, estoy hablando de, no sé, 12 años, tal vez. En ese trayecto todos los días veía una construcción muy rara, muy marciana, ¿no? Como un platillo volador, un ovni en el camino. No sabía qué era, pero me parecía tan interesante. Eh, Después alguien, un gran amigo, me dijo, eso es de un arquitecto que se llama Jorge Castillo, ¿no? Era la Casa Mara, la famosa Casa Mara, que es como el prototipo que se utilizó para muchas cosas. Pero lo que te quiero decir con esto, a lo que voy, es que la enseñanza en arquitectura desde la universidad moderna, entre comillas, que es la universidad nuestra, se ha centrado como en unos estilos y en unos paradigmas que no lo incluyen todo, ¿no? Que están como que se apoyan con mucha fuerza a partir de la obra de los grandes maestros de la modernidad, que también es muy valiosa, ¿no? Y que tiene unos aportes estupendos. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en la universidad, estudiando, investigar, aparte, independientemente por mí mismo, sobre
la obra del avant-garde, por ejemplo, toda la obra de la arquitectura rusa en los países de Europa del Este, que es anterior a la modernidad que conocemos, ¿no? Finales del siglo XIX y principios del XX. Y después también como interesarme por los modelos metabolistas y las propuestas aquellas utópicas y futuristas de Archie y Peter Cook o Joanna Friedman, etc. Y eso no se ve para nada en la universidad. Y hay una inteligencia y una fortaleza dentro Bueno, del pero mundo estupenda. Entonces tampoco yo eres... estaba muy inquieto. Claro, yo siendo estudiante estaba muy inquieto y era muy rebelde. Entonces me salía, intentaba siempre como salirme de esquemas y eso me hizo darme muchos golpes, por supuesto, ¿no? Te raspaban. Correcto, pero claro, a lo que voy es que ahora que doy clases en la universidad, Exactamente, si te iba a decir, entraste por el carril. no tanto, no tanto. Si supieras que he tenido incluso debates intensos, pero muy interesantes también y constructivos, con amigos, con colegas dentro de la universidad, ¿no? Cuestionando estas cuestiones. Yo aprendo mucho, intento como impregnarme de las cosas que rechacé cuando era más joven y que ahora que las razono como con más cabeza fría y madurez, entiendo que tienen un valor, son muy importantes también. Eh, entonces creo que la universidad te permite justamente eso, Esteban, como reflexionar a profundidad verdaderamente, confrontarte con ideas de todo tipo, que es la naturaleza de la universidad, ¿no es cierto? Como ese Claro. espacio plural y diverso donde entran en pugna y en retroalimentación también todas las ideas intentando producir nuevos acercamientos y nuevos formatos del conocimiento. Fíjate, y aquí viendo tu currículum, fíjate, diste clase, bueno, ahorita, 2020, ¿cómo es posible? Profesor del École National de Arquitectura de París, de Valdecien, ¿cómo es? Dice, o sea, fue en pandemia, diste clase. Oye, París Valdecén, estuve a punto de quedarme atrapado en París. Ah, ¿qué tal? Et tu Claro, parles, estuve. tu parles très bien le français. No, 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 no. Yo francés sí no hablo, pero casi nada. ¿Y Solo te puedo decir cómo merci va? beaucoup y Je este, t'aime. para solicitar algo. Mira, pero espérate, ¿cómo es posible que diste clase en la École National de Arquitectura de París y no sabes francés? Bueno, afortunadamente el inglés es como un idioma más universal, ¿no? Y todos nos defendemos un poco dependiendo del nivel de inglés que maneje cada uno, pero dentro del mundo de la academia, así como en cualquier área del conocimiento, hay un lenguaje muy particular que eres capaz de desarrollar, ¿no es cierto? Siempre, siempre uno se Entonces, defiende. en inglés y, eh, bueno, así, también uno utiliza otro tipo de lenguaje, ¿no? Sí, Correcto. sí, mira, ¿cómo te fue esa clase en París? ¿Qué nos puedes contar? Estupenda, estupenda, en verdad. ¿Alguna Estuve anécdota, a punto. alguna anécdota que nos quieras Pues contar? Bueno, este es un taller de invierno, casi invierno creo yo, porque era muy frío para mí, que organiza la universidad desde hace algunos años, pero es el primer taller para estudiantes, para profesores internacionales, en los que los estudiantes desarrollan un proyecto a escala real en el espacio público. Entonces, claro, la universidad hizo una pesquisa de prácticas que afines, ¿no?, con esto que estaban buscando y me invitaron a postularme. oye, qué Claro, bien. quedé y afortunadamente con otros colegas estupendos también, y estuvimos un mes, poco menos de un mes, pero un tiempo importante, trabajando con los estudiantes sobre Qué una sabroso. intervención, sobre una... ¿Me escuchas? Sí, 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 pero no digo que sabroso dar esas clases así. Sí, sí, estupendo, la verdad. Y, y, Trabajando en el espacio público para desarrollar una intervención que en nuestro caso estuvo conectada a una comunidad de homeless. Ahí fue ah, muy, imagínate. muy,
Está bien. Fue muy Y potente. la Universidad Veritas, ¿cómo te fue el año pasado? ¿Dónde? Veritas. Bien, bien. En Veritas hice una charla, como una charla magistral para estudiantes de fin de carrera, de varios profesores, pero organizada por un gran amigo que vive desde hace algunos años en Costa Rica, es un arquitecto venezolano, Walter León. Ah, lo voy a Walter León, entrevistar. lo vas a entrevistar a Walter, estupendo, porque Walter es una persona muy interesante. Sí, sí, él se contactó, él vio la de José Antonio, y me escribió, no sé, lo voy a entrevistar, le ha ido muy bien. Bueno, no sé si muy bien, pero es un tipo como muy movido y bueno, venezolano ahí, dejando en alto todo su Los trabajo. venezolanos, coño, pana, los venezolanos donde sea que vayan siempre tienen como muchas herramientas y son profesionales muy buscados, la verdad. Sí, Es increíble sí, cómo, a sí, sí. pesar de como esa capacidad que tenemos para sobreponernos a las condiciones adversas y encontrar en la crisis también una oportunidad, ¿no? Para desarrollarnos de una forma que no es tan habitual en el mundo. Sí, Y sí, la verdad. Walter es uno de esos personajes Ya, valientes y muy talentosos. ya le preguntaré cuando lo entreviste. Y mire, en la Universidad de Chile también. El año pasado también fuiste. Sí, en Chile he estado varias veces. El año pasado estuve en la Bienal de Chile, organizada o muy conectada a la Universidad Católica y a la Universidad Nacional también de Chile. Y allí hice conferencias y talleres con estudiantes. Y, Pero ajá, Esteban, eh, estuve en la Universidad de Talca en el año lo, 2018. ahí lo dice, sí, lo tienes aquí. De Talca. Que hay que revisar esa escuela, ¿eh? Porque el trabajo que están haciendo es estupendo. Ah, En la escuela, imagínate. no sé si la conoces, los estudiantes, No, claro, Talca es un pueblo, es una locación muy remota en Chile, como una ciudad periférica un poco. Eh, y Juan Román, que es el director de la escuela, junto con Germán Valenzuela y otros arquitectos súper potentes, implantaron esta escuela cambiando el formato de la educación y la arquitectura, pero radicalmente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los estudiantes pasan toda la carrera prototipando y construyendo modelos a escala real. Pero para graduarse, es lo más interesante, en su trabajo, el trabajo de grado de los estudiantes es una obra construida en el territorio, ¿no? Donde hay como una carga muy fuerte de paisaje, de relación con la comunidad, de entendimiento del lugar, del uso de los materiales con inteligencia y las herramientas técnicas del sitio, que la verdad hay que está estudiarlo bien, porque yo creo que el paradigma de la enseñanza en la arquitectura ir en gran medida. está bien, está bien. Y fíjate, también lo tienes aquí, Manchester School of Architecture. O sea, de Manchester también estuviste. Claro, en Manchester, un colega argentino, Leonardo München, también, que ha estado muy interesado por las prácticas latinoamericanas desde su doctorado, está como intentando construir un documento que sistematice las experiencias de la región. Y bueno, con Leonardo hemos estado como intentando construir argumentos para esos estudios y dictar charlas también, mantener una relación muy viva allí con la universidad. Qué bueno, qué bueno. Ese vínculo con las universidades internacionales, la verdad es que siempre son muy productivas. Lástima que quizás aquí en Venezuela ya no se puede invitar gente bueno, por la situación crítica que estamos. También tienes la Universidad del Rosario, también tienes aquí, y el Tecnológico de Monterrey. O sea, tienes todo eso, por cierto, logras que te inviten o tienes que financiarte tú esos viajes.
No, por supuesto, claro, eres un profesor, te contratan, ¿no? Para Te realizar estas contratan. actividades. Sí, sí, claro. Sí, Te oye, qué bueno. Y contratan. son experiencias que tú recoges y se las traes a los alumnos. Es muy bonito porque hay un espacio ahí de intercambio que te permite ver afuera también y entender eh, como es otras maneras, otras perspectivas de la arquitectura, pero también trasladar tu experiencia, ¿no? Está Yo creo bien, que está una de bien. las cosas, pero te digo, Esteban, que una de las cosas para las que más me ha servido esta experiencia de viajar constantemente afuera, sobre todo para hacer clases en otras universidades, es para afianzar la idea todavía más de que donde hay que estar es aquí en Venezuela, la verdad. Te lo digo con toda sinceridad. Porque afuera, pues casi todo está hecho, ¿no? Casi todo está construido y consolidado. Hay muy poco espacio de experimentación. Paradójicamente, en nuestro contexto, la crisis te permite pensar un espacio de transformación que todavía no existe y experimentar y probar con modelos que hay que crear, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eh, es un momento, aunque suene un poco drástico y difícil de masticar, este momento tan complejo también abre una posibilidad estupenda para que los profesionales, sobre todo jóvenes, nos arrojemos con mucha fuerza a pensar en una transformación de la ciudad. No, y hay que prepararse para la reconstrucción. Ese es otro tema. Hemos echado para atrás demasiado, así que hay que prepararse para construir y desarrollar este país. Que, Es correcto, o sea, correcto. ahora que nos queda trabajo. La idea es quedarse aquí para ayudar, para estar presente en la reconstrucción. Mira, emprendimientos propios tienes aquí como clasificado. Residente del 16º Taller Social Latinoamericano de Costa Rica. Uy, ¿me oyes? Perdón, perdón, Esteban, que hubo como algo raro. Sí, sí, yo también siento un feedback otra vez, el sonido está jodiendo, está echando Qué vaina. vaina. Sí. Ahora es que Pero Roger dime, Párez, dime. Por favor. presidente del Taller Social Latinoamericano de Costa Rica 2019. No sé si me oye. Correcto, sí. Ajá, cuéntanos eso. Sí, sí. Hay una experiencia muy bonita, muy interesante, que organizan los propios estudiantes de la región, ¿no? En América Latina hay una organización de estudiantes que agrupa a distintas universidades de todos los países, ¿no? Y estos eh, convocan a un taller social todos los años para, apoyados como en unos profesores tutores, unos guías, implementar proyectos en comunidades precarias, ¿no? Comunidades como periféricas. Dice, Arques Studio dice que tu micrófono está agarrando feedback, algo pasa con tu micrófono. Tú lo tienes en speaker. Lo voy a sacar para acá otra vez. Aquí, mejor. Sí, sí, se quitó, Está se mejor. quitó. Bueno, Ok. no, ahora me oigo yo mismo. Hay algo pasa ahí. No entiendo por qué me oigo yo mismo. No, debe ser la conexión, Esteban, porque estuvimos todo el rato hablando bien. Sí, bueno, dice que te pongas audífonos. Uy, No, coño, no los tengo en la mano, pero qué vaina. La conexión está pésima. intento hablar otra vez, intento hablar y si se escucha muy mal, colgamos y volvemos a llamar, ¿te parece? Ok. ¿Dónde quedamos? Costa Rica. Ah, en Costa Rica, claro, en el taller social latinoamericano. Y estos estudiantes entonces convocan al taller para implementar proyectos, intervenciones muy pequeñas, focalizadas, pero que son como las primeras experiencias de los estudiantes dentro de su carrera vinculadas a un problema de comunidad y a un proyecto
que implica entrar en contacto con materiales, con gestión y con interlocución social, ¿no? Es muy interesante porque en ese ejercicio los chicos tienen la posibilidad de acercarse a unos temas que están implícitos en la disciplina y que muchas veces no experimentamos desde la universidad. Debe ser porque tienes la voz alta y por eso cuando habla Esteban hay ese feedback. No sé qué quiere decir. Hay algo con el sonido. ¿Quieres que volvamos a colgar, Esteban? No sé. Bueno, sí, vuelvo a colgar, pero voy a tratar de no colgar yo. Cuelga solo tú y te vuelvo a invitar. Creo que tenemos que colgar los dos, porque la última vez se quedó pegado en el live anterior. Dale, intenta tú primero a ver. Y te vuelvo a invitar. El feedback es desastroso. Ay, qué broma. Vamos a ver si lo logramos volver a reconectar. Pero es horrible conversar con ese sonido y escuchar la entrevista. Perdón, más difícil. Vamos a ver si hay algo que pasa con estos celulares. No sé si el speaker, el micrófono, que ya me ha pasado con varios entrevistados que termina siendo complicado. Fíjate que ahora no conecta. Yo creo que es cuando baja la calidad del wifi. Hay unos bajones de wifi y el sonido se pone malísimo. Bueno, ahora no. A ver, tienes que darle a aceptar, Marcos. Marcos, cuando se conecte Marcos, algo pasa con el internet. Qué broma, vale, que cuando las entrevistas son... Ajá, se cayó. Te vuelvo... Ajá, te vuelvo a invitar, Marcos. No sé por qué no te llega la invitación. Hay problemas. Ahora te acabo de volver a invitar. Como que no te aparece. Yo creo que es un problema, es simplemente el problema de wifi malo, ya está. Ajá, creo que Tercero. para que no se oiga el oído, para que oiga el fondo. No entiendo qué dice Amanda Áñez. Bueno, se oye bien, pero lo que pasa es que tiene que usar audífonos. Bueno, te piden que pongas audífonos. Pero bueno, no importa. Vamos a tratar de salvar Bueno, el... Sí. Mejor sí, pero es que a veces me oigo yo mismo y se oye, no sé, algo pasa. Yo creo que es el wifi que se pone cuando se pone malísimo. Estamos hablando del taller social de Latinoamérica y tienes aquí otro, el 10º encuentro internacional de arquitecturas colectivas en las Islas Canarias también, a comer empanadas y tortillas. Sí, ¿quieres que te hable del encuentro? Porque es muy interesante también. Sí. Este no es el cuento. ¿De qué consiste ese encuentro en España? Allí también hicimos un proyecto. Siempre que viajamos, intentamos realizar un proyecto aunque sea muy simbólico o de pequeña escala, ¿no? Pero en España, la verdad es que hay que decirlo, hay un movimiento también de arquitectos desde hace mucho tiempo, de arquitectos jóvenes, que encontraron su propio espacio. Se organizaron para realizar como intervenciones desde esta lógica del cooperativismo y de estar muy, muy vinculados con la comunidad, ¿no? Con las entidades sociales, con escuelas, centros culturales, etc. Y todos los años organizan este encuentro internacional donde invitan también a diferentes prácticas en el mundo que ellos sienten que son, que tienen empatía, que guardan cierta empatía con su razón de ser. Así que estuvimos allí y hicimos un proyecto muy pequeño, pero muy interesante con la comunidad también durante un mes. ¿Qué consistía el proyecto? Ahí estuvimos en un lugar que se llama El Risco de Gran Canaria,
que es la capital de esas islas, ¿no es cierto? La ciudad principal de esas islas, Sí, que no están en Europa propiamente dicho, por cierto, están como más cerca del Sahara, del ¿no? Están un África. poco como africanas. Y hay una cultura muy estrecha con Venezuela y con Cuba, o sea, como con países del Caribe, en América, porque en un momento dado, bueno, ya sabemos, ¿no? Que hubo una migración importantísima de canarios hacia estos países. Y luego se produjo como una suerte de proceso inverso. Entonces, ahora estamos nosotros allá. Regresando. Sí, nosotros Los hijos de y los alguna manera nietos. colonizamos Canarias, ¿no? Mira, Y aquí entonces estaba muy cómodo allí, pero te iba a decir, solo para cerrar la idea, dice que- Risco de San Nicolás, dice. sí, claro, ahí está Juan Carlos, Juan Castillo, no te he hablado de Juan, pero ahora te voy a hablar de él, que Juan es uno de los fundadores del colectivo, y por ahí Pero Juan estaba también, Castillo no es el hijo, no es el de Roberto Castillo. Este Juan Castillo es otro. se llaman igual, pero Ah, son súper. diferentes, Uno aunque, está viviendo totalmente distinto porque los dos son Juan Castillo. Ajá, ahora aunque me los, cuenta. aunque los dos son estupendos profesionales, ¿no? Claro, pero Juan estuvo ahí conmigo, el Risco de San Nicolás es muy interesante porque es una suerte de topografía accidentada, similar a los barrios de Caracas, pero en Gran Canaria, ¿no? Con una morfología un poco diferente, se puede decir, ¿no? Y bueno, con una madurez de las edificaciones también distinta, ¿no? Un poco más consolidadas, mejores servicios, etc. Pero ahí dentro de ese risco, eh, nos sentíamos como en casa, no solo porque Canarias está como lleno de cultura venezolana, sino porque también era nuestro territorio, ¿no? La pendiente accidentada y dramática de la ciudad. Entonces ahí hicimos una pequeña intervención de dotación de espacio público también con la comunidad, muy bonita. Y estuvimos con un colectivo eh, eh, turco, de unas chicas turcas muy interesantes que tienen una práctica súper interesante, y con Diego Pérez, que es nuestro gran colega desde hace muchos años, y es el líder de la organización Todo por la Praxis en España. Pero te iba a decir que Juan Carlos, porque tenía una anécdota. Aló. ¿Aló? Se cortó. Ajá, se cortó. No, que ahora me están intentando llamar. Ajá, no, que te iba a decir que tenía una anécdota con Juan Carlos, ahora que lo Ajá. veo apareciendo por allí. Juan Carlos es uno de los fundadores del colectivo, ¿no? Junto a Kenneth, que también lo vi. Eh, claro, volviendo un poco como a la historia de la universidad. Yo entro en la universidad en 2005 porque mi padre me graduó en 2004, ¿no? Y yo estaba totalmente convencido de que iba a estudiar arquitectura. Pero mi padre, siendo el director, como te contaba, del tecnológico, en 2004, apenas salí del bachillerato, me dijo, coño, todavía faltan 10 meses para que presentes la prueba interna de la facultad, porque en ese momento Te pones a trabajar aquí conmigo. no, te vienes a estudiar en el tecnológico una carrera que te Ah, interese, ¿no? Porque tú sabes que los profesores universitarios tienen como convenios, ¿no? Para que sus hijos entren a estudiar. claro. Sí. Eso pasa en todas las universidades. Y yo le dije a mi papá que no. Le dije, no, yo voy a estudiar arquitectura, yo voy a ser arquitecto. Estaba completamente convencido. Pero fíjate, uno en ese momento tomaba el papelito de la OPSU y llenaba como 3 opciones, ¿no es cierto? Sí, a mí Yo me pasó igual. claro, en la primera, arquitectura en la Universidad Central. La segunda, arquitectura en la Universidad Simón Bolívar. Y la tercera, arquitectura en la Universidad de los Andes. No quedé en ninguna. No, ¿Qué pasó? ¿Cómo que no vas a quedar? Pero estudiaste arquitectura, sí quedaste. claro, pero préstame atención, no quedé. Es a lo que voy, o sea, que es estupendo, que es una cosa que hemos perdido y que creo que deberíamos recuperar, ¿no? No quedé porque no tenía promedio suficiente, claro, que exigían un promedio muy alto y yo fui un estudiante regular, casi malo en el bachillerato, aunque nunca aplacé nada. Eh,
Pero entonces existía una cosa estupenda, maravillosa en la facultad, que eran las pruebas de admisión interna. Sí. Las pruebas de admisión que lamentablemente se han perdido o han cambiado de formato. Ahora parece que los estudiantes presentan una prueba general en la universidad y después de ahí te dirigen a las carreras. Pero estas pruebas de admisión, que creo que hay que recuperar, por cierto, y que tengo entendido que la que trabajó en ellas con mucha intensidad el profesor Edwin Otero, ¿no? Un gran profesor, hay que recuperarlas. Pero fíjate, entonces yo presento la prueba interna en marzo del año siguiente. Y cuando recuerdo que era una semana súper intensa, Esteban, mañana y tarde, desarrollando ejercicios de comprensión espacial, de razonamiento lógico, de interpretación lectora de contenidos. Era una cosa estupenda. También tenía matemática, ¿no? En matemática creo que nos fue muy mal a todo el mundo. La gente no entra a estudiar arquitectura por matemática, la verdad. Claro. Pero, pero claro, la matemática es muy importante también. Solo que la prueba no tenía, no sé, como presentaba una evaluación de la matemática que no está necesariamente ligada al razonamiento lógico de la matemática, sino a problemas con, ¿cómo se llama? Con ecuaciones y eh, como de la matemática rígida, pues pura y dura. Pero en fin, entonces presento la prueba y a la semana dan los resultados. Cuando voy a la unidad a buscar los resultados, no están expuestos. Y claro, yo estaba como con un grupo de compañeros que habían presentado la prueba conmigo, nos pusimos muy nerviosos, casi que paranoicos, Claro. porque no vimos los resultados allí. Y entonces nos empezamos a hacer cuentos, ¿no? Coño, ya asignaron a los estudiantes, quedamos por No fuera y tal. salimos, sí. No salimos, claro. Bueno, al rato llegó el personal de control de estudio y colocaron la planilla de los resultados. Ya habían puesto una planilla y se veía allí que estaba como arrancada, ¿no? Porque le quedaba una puntica del papel. En ese momento en Barquisimeto presentaron cerca de 200 estudiantes, aspirantes, estudiantes de arquitectura. Y fueron asignados 30 o 35. Yo quedé, era una prueba muy fuerte, quedé de número 11, que está bastante bien, ¿no? Está como dentro del 5% Bueno, de todo bueno, lo... no eres tan bruto como... Bueno, pero déjame contarte, porque está muy de pinga. Claro, en Caracas presentaban más, en Caracas presentaban 600 tal vez, porque Caracas tiene más unidades, ¿no? 6 unidades y Barquisimeto es una sola. Pero al tiempo de estudiar arquitectura, de comenzar a estudiar, ya como segundo o tercer semestre, resolvimos el misterio, ¿no? ¿Qué había pasado con la publicación de los resultados? Juan Carlos, mi compañero, fundador... Este que está por ahí. Sí, 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 este que está por aquí. Estaba de viaje en Maturín, ¿no? Que es donde vivían sus padres. Y su primo, Max, que es un gran compañero también, fue a la universidad, a ver los resultados para avisarle a Juan Carlos qué había pasado. Entonces Max nos contó que, claro, él empezó a buscar de abajo hacia arriba, ¿no? Para ir descartando de una vez. Cuando ya estaba por el número 15 y el número 10, entró en pánico, ¿no? Coño, ¿qué pasó? Nadie espera quedar más alto, ¿no? Bueno, pero resulta que Juan Carlos quedó de primero en la prueba. Y entonces Max, esta es una anécdota muy bonita que la cuento porque está Juan Carlos aquí. Max arrancó de la emoción, arrancó el papel y se lo llevó. Ah, eres el primero. Tuvieron que volver a poner la lista. Juan Carlos conserva ese papel como una reliquia por allí. Claro, claro. Por ahí está Juan Carlos. Comentando, mira, tiene diseño Curry Stone Design Prize en USA en 2017. ¿Qué es ese premio? Pues es una selección básicamente que realiza pues esta organización, el Curry Stone,
de prácticas, de disciplinas en todo el mundo que están como muy vinculadas a procesos de recalificación de estructuras en comunidades, ¿no? Cuestiones así como arquitecturas experimentales. Y este año ellos hicieron una selección de lo que ellos consideraban las mejores prácticas en el mundo, ¿no? Vinculadas a ese tema. Y pues, bueno, nos incluyeron a nosotros allí. Pero, No, está pero, bueno. pero a ver, ese tema de los premios es como una cosa muy interesante, Esteban, porque muchas veces los premios, igual que las bienales, se utilizan como lobbies para promover ciertas arquitecturas, ¿no? Claro. Y la verdad es que la arquitectura llamada social estuvo en un momento, se etiquetó y estuvo como muy de moda, ¿no es cierto? Entonces, perdió gran parte de su significado, porque todo era social, ¿no? Todo lo que pareciera que estuviera medio conectado a una experiencia precaria, eh, incluso hasta desde una perspectiva caritativa, ¿no? Como asistencialista, estaba considerado arquitectura social. Creo que se hizo un daño muy fuerte esa cuestión, en verdad, siendo autocrítico, porque le bajó muchísimo power al movimiento, ¿no? Y a Mm. partir de ahí nosotros comenzamos a cuestionarnos dónde radica verdaderamente esa cuestión de lo social, ¿no? En un mundo que ha tergiversado y manipulado tanto el concepto en ciertas direcciones. Porque ¿qué es hablar de lo social? ¿Qué es hablar de participación y empoderamiento? ¿No es cierto? Eh, bueno, cómo se discuten y cómo se priorizan los problemas en la comunidad. ¿Quiénes son los actores que están inmersos en esos proyectos y cuál es su papel, ¿no? De alguna manera se garantiza que esas intervenciones, después del momento en que fueron construidas, permanezcan y tengan un valor de uso importante y eh, se consoliden, ¿no es cierto? Ahí es donde están las incógnitas de la participación y de lo social, en donde hay que hacer énfasis para evitar que se tergiverse esta cuestión. Y los premios en ese sentido creo que si bien han sido una manera de legitimar nuestra práctica, en verdad nos han llevado a cuestionarnos más y a entender qué es lo que hacemos y cuál es la razón y el sentido de lo que hacemos. Pero tienes varios premios, porque no solo este que te acabo de decir, que tienes el premio de producción social de Hábitat en el 2015, como primer premio de Hábitat Social y Desarrollo del concurso de confrontación mundial, Bienal Panamericana de Arquitectura en Quito en 2017, premio Young Architect en Latinoamérica. ¿Qué es eso, Young Architect, el arquitecto joven? Sí, este es un premio que se entrega perdón, en la Bienal de Venecia. Es un premio que se entrega en la Bienal de Venecia a arquitectos jóvenes. Este año fueron arquitectos jóvenes de América Latina, ¿no? Eh, y nada, un poco entran como en evaluación estas experiencias profesionales de la disciplina que han estado en contacto, muy comprometidas con proyectos que se acercan al espacio de transformación, ¿no? Entonces, estuvimos allí, muy bonito, la verdad, grandes amigos que organizan esta cuestión y, y bueno, ya estuvo, por ejemplo, entre nos Alejandro Vallejo y Michael Smith de Costa Rica, que son unos colegas que tienen un trabajo impresionante también. Bueno, hay infinidad de prácticas que tenemos mucho tiempo, entre comillas, haciendo, como desarrollando nuestros proyectos, ¿no? ¿Te, te, no, te has metido en los concursos? ¿No te has metido en concursos? O esta arquitectura social no se puede usar como herramienta para concursos? Sí, he participado de concursos, la verdad. ¿En Y hace cuál? poco,
hace muy poco ganamos un concurso de la CAF, de la Comunidad Andina de Fomento, eh, concurso de desarrollo urbano ciudad, ¿no? Que buscaba proyectos o propuestas de intervención en comunidades. O sea, calzó como anillo al dedo. Y lo ganamos ese concurso con un proyecto para la Silsa, en Para la Catia, Silsa. Ajá. sí, para el barrio La Silsa en Catia. Plataformas de gestión territorial, es como también dentro de la comunidad, es muy interesante, apareció en un momento dado un espacio prácticamente inédito, ¿no? Eh, Ahí estaban instaladas unas viviendas muy precarias que sufrieron daños a causa de diluvios, ¿no? La alcaldía de Caracas decidió demolerlas, trasladar a las familias como a un entorno cercano de la comunidad y quedó esa mancha inédita, ¿no? Prácticamente inexistente en un barrio de Caracas, una mancha de 700 metros cuadrados, un espacio disponible, ¿sí? Dentro de la topografía accidentada, ¿no? Con su dificultad y con su cuestión interesante. Eh, Quedó allí disponible y la comunidad muy valiente ha evitado durante todos estos años, porque el proyecto lamentablemente no se ha implementado, No se ha construido. no se ha construido, no, ha evitado en todo este tiempo que la comunidad volviera a improvisar instalaciones allí dentro, ¿no? Defendiendo el espacio con la intención de construir un gran parque, un espacio público en el corazón del barrio. Entonces nosotros que estuvimos muy vinculados allí, llevamos ese proyecto a la CAF y ganamos. Qué bueno. Ganamos, pero bueno, no se ha implementado. Se Sí, supone que ese es el problema, que te gana un concurso, te hace el proyecto y al final no construyen nada. exactamente, Esteban, viste en el clavo, ¿no? Es verdad que los concursos son un espacio muy importante porque permiten de alguna manera democratizar el acceso al pensamiento sobre la ciudad, la producción de proyectos, diferentes del encargo a dedo, ¿no? Pero, pero en nuestra cultura urbana, lamentablemente los concursos, no sé, si uno saca una estadística de la cantidad de concursos que se han implementado es muy baja. Entonces, esperar a que una institución pública, el Estado o una institución privada, en fin, quien sea, eventualmente convoque a un concurso señalando cuáles son los problemas de la ciudad, etcétera, y que además no se realicen, entonces es una frustración muy grande, ¿no? Sí, sí, claro. La ciudad no puede esperar por los concursos tampoco. Esta ciudad y nuestra ciudad latinoamericana, que están repletas de problemas y de conflictos, que al mismo tiempo son estupendos espacios de oportunidad para trabajar y para experimentar, ahí están todas las posibilidades de trabajar. Nosotros como profesionales no podemos simplemente esperar a que se convoquen los concursos para abordar estos problemas, ¿no es cierto? Sí, pero tampoco podemos, claro, podemos ponernos a trabajar sin ningún contrato, o sea, pues hay unos costos. Es verdad, es verdad. Pero yo creo que siempre hay una forma de intentar. Eh, Nosotros hemos estado como muy vinculados a ese tipo de experiencias, ¿no? Es bonito que tocas ese punto porque me permite un poco también como conversarlo, ¿no? Eh, Experiencias que no necesariamente vienen inducidas de instituciones hacia abajo, ¿no es cierto? También hemos hecho proyectos que parten como de la iniciativa de instituciones públicas, pero sobre todo hemos hecho proyectos que parten de una fuerza organizativa De la propia comunidad. de la propia comunidad, como proyectos bottom-up, ¿no? Que es como la forma en cómo se le llama internacionalmente, o sea, que emergen, que brotan De de abajo. abajo, un poco rompiendo la estructura piramidal, ¿no? El orden jerárquico
la forma en cómo está organizada nuestra sociedad convencionalmente. Entonces, también es posible impulsar proyectos desde abajo. Nosotros lo hemos hecho, ¿no es cierto? Y la mayoría yo considero que son, seguramente hay cosas que revisar y cuestiones que son criticables, pero la mayoría son proyectos muy interesantes y muy valiosos, ¿no? Claro, claro, claro. Mira, ya para cerrar, te quería, no sé, pedir, uy, empezó otra vez el sonido extraño. No, no, yo estoy bien. Bueno, pero yo me oigo feedback. Yo te escucho perfecto. Voy a tratar Déjame de sacar hacerte voy a tratar de hacerte la pregunta. ¿Qué, qué le puedes recomendar a tu gente, a tus equipos, a tus alumnos? ¿Algún comentario final de qué hacer, hacia dónde vas, hacia dónde ir, qué hacer? Mira, antes de decirte eso, Esteban, quería como acotar una cosita, porque me parece es importante, ¿no? Nosotros siempre hemos estado como inmersos en proyectos que implican a mucha gente, ¿no es cierto? Casi nada lo hemos hecho solos, ¿no? Y esta cuestión nos hace también reflexionar sobre esta idea de la autoría del proyecto, Mm, ¿no? Porque el profesional de la arquitectura, eh, eh, pues especialmente, más que otros profesionales, y un poco es lo que te pide también el mundo de la producción arquitectónica y de la cultura artística, es identificar quiénes son los responsables, ¿no? Los autores. Entonces siempre aparecen como los arquitectos, estrellas, las caras visibles, los ideólogos, etc. Eh, pero no, la verdad es que nosotros siempre hemos hecho proyectos muy compenetrados con distintas prácticas, de distintas disciplinas, ¿no? Y con distintos arquitectos también. Eh, Te menciono algunos, por ejemplo, Camilo González, ¿no? sí. Que fue el responsable de un proyecto fantástico que hizo Camilo en la Avenida Bolívar, eh, cuando realizamos este concurso de las amenidades urbanas. Camilo se encargó como de toda la sutura de las intervenciones dentro de ese gran espacio público, ¿no? Y es un proyecto estupendo. Ahí hay proyectos, dentro de ese mismo proyecto están intervenciones de Ricardo Sanz, de Rodrigo, Un de parque, Rafael, ¿no? sí, de Rafael Suárez, de Marcos Colina, etcétera, ¿no? Lamentablemente no se logró ejecutar la otra parte del proyecto de las amenidades, que daba como frente a los urbanismos que se construyeron ahí en la Avenida Bolívar, porque pues no tuvo continuidad, ¿sabes? Esta clásica historia de que cada vez que cambia la gestión, se cierra por completo, eh, El se complejo corta, de, se corta. el complejo de Sí, Adán. correcto. Y bueno, infinidad de arquitectos, Miguel Braceli, Maximilian Novotka, Miguel León, César Figueroa, por mencionar algunos con los que hemos trabajado durante mucho tiempo, ¿no? Esos son parte del colectivo. No, estos son oficinas, otras oficinas Bueno, que pero han que han estado, trabajado en colaboración, pues. que hemos trabajado en distintos formatos, en colaboración con nosotros, porque han estado como implicados en proyectos que hemos de alguna manera impulsado, ¿no? O que este, donde imprimimos como mucha fuerza para que se llevaran a cabo. Eh, y también te quería decir que en gran medida, eh, gran parte de la responsabilidad de esos proyectos, de que se ejecutaran esos proyectos, de que se realizaran esos proyectos, fue de un personaje muy importante que nos dio la oportunidad a todos nosotros de hacer proyectos, ¿no? Sobre todo arquitectos jóvenes, venezolanos, que vivimos como en estos espacios de barrios y de proyectos dentro de lugares, no convencionales de la ciudad, muchas veces nuestras primeras oportunidades para llevar adelante proyectos, ¿no? Ese personaje es Isis Ochoa,
que fue mi compañera, por cierto, durante un tiempo. Y hay una anécdota muy bonita que te quería contar. Claro, porque esto es una cosa, el tema de las relaciones, que siempre ha estado muy dentro del mundo de la arquitectura, ¿no? Y parece un tabú, no se puede hablar de la cuestión, ¿no? Pero si revisamos a lo largo de la historia, los grandes arquitectos han estado todos estrechamente ligados al poder político, ¿no es cierto? Esto es A una mí, especie de confesión. sí, bueno, tú me dijiste que íbamos a hablar de cuestiones personales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, pero te quedan cuatro minuticos. Bueno, pero para redondear la idea, ¿no? Y sí, ya no estamos juntos, estamos separados desde hace varios años, pero, ¿No? pero, pero es importante mencionarte esto porque muchos de nosotros, Esteban, muchísimos hicimos proyectos en ese momento, ¿no? Y creo que es una cosa que hay que valorar y que es muy interesante. Lamentablemente se pierde, ¿no? Por cuestiones de que no hay continuidad en las gestiones, de que cada quien quiere como pontificar a partir de su idea de lo que es el ejercicio de la política en la ciudad, ¿no? Pero si uno revisa, nos gusta decir que la historia de la arquitectura es la historia del poder político. Y lo puedes revisar, siempre ha sido así toda la vida, ¿no? Villanueva hizo todo muy vinculado a distintos poderes, a distintos gobiernos del momento, ¿no? Y los grandes maestros también, Corbu, Mies, que estuvieron incluso como dentro de gobiernos que tenían una relación fuerte con el gobierno nazi del momento, ¿no? Pero lo que te quiero decir, la idea a la que voy, es que la inteligencia de esta cuestión está en entender que la arquitectura es una fuerza mucho más allá, que va mucho más allá del poder de turno y de que los gobiernos pueden cambiar, pero la ciudad es un organismo en constante transformación y que depende en gran medida de la acción de los arquitectos, ¿no es cierto? Entonces, ahí creo que los arquitectos tenemos un rol muy importante y conecto ya con la reflexión final que me pediste. Los arquitectos tenemos una misión muy importante con la construcción y en este momento la transformación de nuestras ciudades, que no puede estar limitada ni acomplejada por ningún escenario político, ni económico, social. Creo que si logramos entender esta condición, solo a partir de allí los arquitectos eventualmente llegaremos a ser eh, agentes de cambio y de transformación de la ciudad. Chévere. Oye, mira, Marco, muchísimas gracias por haberme aceptado la invitación. Se oye mal, yo oigo en mi feedback, pero ya cerramos. Te lo agradezco muchísimo. Te agradezco la confesión, la aclaratoria. Está buena esta conversación. Bueno, y los invitamos para la semana que viene a que sigan viendo nuestras entrevistas de experiencias profesionales. Estupendo, Esteban. Muchas gracias, pana. Gracias, Tú vale. tienes un periodista, ¿viste? Creo que te lo inculcó, debe ser que te la inculcó tu padre, ¿no? Por la escritura y por la investigación. Dale, un abrazo. Bueno, abrazo, pana. Gracias por la invitación. No, gracias a ti.